en la historia de la radio. A nivel mundial, las primeras emisiones públicas de radio tuvieron lugar en el año de 1912. Esto fue a raíz de la proliferación de señales de radio provenientes del transporte marítimo y de las comunicaciones terrestres. Muchos historiadores dicen que la radio pública se originó a consecuencia de las enormes dificultades de comunicación a través del hundimiento del Titanic el 12 de abril de 1942. La emisión de radio tuvo lugar en 1906 en los Estados Unidos. En 1910, De Forest transmitió por primera vez una ópera desde el Metropolitan Opera House de Nueva York. En 1920 se crearon varias emisoras o estaciones de radio en Estados Unidos. ¿Cuánto duró, güey? La radio. En relación con otros medios de comunicación, la radio genera una situación comunicativa muy particular, en la que el emisor y el receptor se ven sin ser vistos y en la que se perciben espacios sin ser percibidos. Se dibujan mares, ríos, montañas, animales, rostros, sonrisas, tristezas. La radio, como muchas veces se ha dicho, es un medio ciego, pero también es al mismo tiempo un mundo todo color. La radio genera constantemente imágenes mentales que, a diferencia de esas otras imágenes que ofrecen el cine, la televisión, la prensa, la fotografía o los videojuegos, no están limitadas por espacios, ni por pantallas, ni por colores, ni por sonidos, y mucho menos por el lenguaje radiofónico, que presentan una gran riqueza expresiva y unas extraordinarias posibilidades de explotación. Ya que este trató de comunicarse durante 3 días con embarcaciones y puertos cercanos y sin recibir respuesta. Después de ocurrida la tragedia, entre los países se vio la necesidad de regular las emisiones radiofónicas, todo con el propósito de crear un sistema de comunicación eficiente. La capacidad de generar imágenes mentales en los oyentes es sin duda la principal especificidad de la radio como medio de comunicación, aunque tradicionalmente también se han atribuido otras propiedades: su inmediatez, la heterogeneidad de su audiencia, su accesibilidad o credibilidad de sus mensajes. Además, la radio en comparación con la prensa o la televisión es barata y técnicamente sencilla. No hace falta disponer de grandes infraestructuras para emitir, ni trasladar cámaras, ni equipos de iluminación, ni poner en marcha impresionantes rotativas. En nuestro estado tenemos una gran cantidad de estaciones de radio, tanto en frecuencia modulada, como en amplitud modulada, como en estaciones de onda corta. Aquí en la ciudad las que más se destacan son la frecuencia del 91.9, 95.3, 93.1, 96.1, 96.9, 97.7, 98.5, 104.9, 100.1, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de estaciones más que nada en nuestra ciudad por el tipo de ciudad que es una metrópoli, por lo que es muy necesario tener mayor cantidad de contenidos que mostrarle a la gente. Estas estaciones, la mayoría de ellas son muy populares y muy escuchadas en toda la ciudad. La radio comercial, en términos cercanos a lo que hoy conocemos, nace en 1922. Su fin inicialmente era el de producir cuñas publicitarias para el creciente mercado en Europa y Estados Unidos. En la década de 1930, Argentina y México ya contaba con grupos de radioaficionados y a su vez emitían canciones y noticias en Buenos Aires y en el Estado de México. Cuando apareció la televisión en 1948 se pensó que la radio iba a desaparecer, pero no fue así. El formato radial se fortaleció y logró instalarse como acompañante de los cientos de habitantes en las ciudades y en el campo. Las personas con voz gruesa se consideraban personas para radio. Hoy en día, cualquier persona con cualquier voz puede estar en radio. Para que funcione un programa de radio, debe de haber el locutor principal, después el operador y la secretaria. La secretaria se va a encargar de recibir las llamadas y estar llevándoselas al locutor. El operador se debe de encargar sobre poner la música, poner música de fondo, poner efectos, y en cuestión del locutor, el locutor es el que va a transmitir el mensaje hacia el radio escucha. En la actualidad la radio es uno de los medios de comunicación de los más importantes y yo consideraría que uno de los más eficaces, ya que el costo en radio no es tan elevado como otros medios y en él se pueden expresar varias cosas sin censura, más como en la televisión o en otros tipos de medios de comunicación.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este momento voy a compartir lo que es una parte de lo que es la historia de la radio, enfocándome principalmente a lo que es la influencia dentro de los medios publicitarios, cómo es que lo manejan las empresas y el auge que ha tenido para que las empresas se den a conocer dentro de un plan de medios, que en este caso sería publicidad a través de spots de radios. Hablar de la radio es como un tema demasiado amplio, por eso es que decidí enfocarme principalmente a cómo lo manejan las empresas, los spots de 20 a 25 segundos y el medio que se ha vuelto tan importante para que las empresas se den a conocer. Anteriormente la radio se utilizaba de manera más, pues sí, más común. Actualmente los medios han cambiado, han variado de diferente manera, como es la televisión, como es la radio, como es incluso el internet, ha venido a tumbar lo que es los spots de radio, que al fin de cuentas se siguen utilizando. Hablar de spots de radio es hablar de un tema de publicidad, es por ello que es importante dentro de nuestra sociedad y más aún en las empresas para que se den a conocer, de tal manera que tengan un gran impacto y aumenten sus ventas. Bueno, bien, pues ya soy una persona que casi llega a los 40, así es de que para no hacerles el cuento largo. Bien, sí, en casa de mis abuelos, en donde conviví, o donde estuve toda mi infancia, la radio era muy importante porque era un medio de comunicación muy utilizado. Desde eventos deportivos como el fútbol, como los toros, como el boxeo, se escuchaban por la radio porque todavía no había televisoras que transmitieran algunos de esos eventos. Paulatinamente y alrededor de, a partir de 1980, ¿sí?, a los 90, sí hubo un cambio muy radical porque los medios de comunicación le dieron muchísimo más importancia a lo que eran los medios televisivos. En este caso, la radio no es que perdiera su fuerza, sino que las nuevas generaciones dejaron de utilizarla. En mi caso, yo les recomiendo a todos ustedes que escuchen la radio, se escuchan otro tipo de opiniones. Además, es muchísimo más mágico todavía imaginar algunas situaciones que ahí escuchamos. Eso sería todo. Gracias. Ok, señores, ahí estamos. Finalizamos el día de hoy. Esto fue un programa de radio. Esto fue también un video para la presentación de la maestra Saeli. ¡Vámonos!